Bien, entonces estamos en la semana 8, vamos a desarrollar el tema de magnitudes proporcionales. Entonces, con respecto al tema que hemos visto la semana pasada, por ejemplo, hemos visto razones y proporciones. En la parte que hemos analizado, por ejemplo, en proporciones es algo que si comparamos, ¿no? En este casito, por ejemplo, vamos a comparar en magnitudes proporcionales, ¿ya? Entonces, primero hay que tener en cuenta qué es una magnitud por aquí, ¿ya? Entonces vamos a ver qué es una magnitud para que cuando nosotros, por ejemplo, trabajemos con la directamente proporcional o también tenemos la inversamente proporcional, entonces nosotros nos damos cuenta qué sucede en cada caso. Entonces, magnitud es todo aquello que se puede medir, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá decimos magnitud es todo aquello que se puede medir, ¿ya? Entonces, definimos ya, entonces se puede medir. Ya, en otras palabras es cuantificable, ya, entonces decimos que es una magnitud, es todo aquello que se puede medir. Ya, en otras palabras es cuantificable, ya, por ejemplo, la magnitud peso, la magnitud, a ver, edad, la magnitud tiempo o en horas, la velocidad, en fin, ¿no? Hay muchas cosas que nosotros utilizamos en la vida diaria que puede ser medido, ¿no? Entonces, todo aquello que se puede medir y es cuantificar, ¿ya? Ahí está. Entonces, ya cuando entonces nosotros comparamos, por ejemplo, magnitud directamente proporcional, ¿qué vamos a decir, no? Entonces, por ejemplo, si hablamos así, ejemplificando esto que vamos a hacer, chicos, por ejemplo, si yo les digo, a ver, no sé, muchos a veces utilizamos la palabra, a ver, tú estás bien proporcionada, ¿no es cierto? En el buen sentido de la palabra, ¿no? Tú estás bien proporcionada. Por ejemplo, si nosotros vemos a algún niño que está bien alimentado, decimos, no, a ver, ese niño está bien alimentado, por lo tanto está bien proporcionado. ¿No? En el caso que si ese niño está bien alimentado, por ejemplo, tiene buena talla, ¿no? A medida que ese niño ha sido bien alimentado, quiere decir que su talla, su peso está bien, ¿no? O sea, ha ido aumentando, ¿ya? Entonces, en cambio, si fuese, por ejemplo, ese niño está desnutrido, entonces quiere decir que ese niño, como no ha sido bien alimentado, está desnutrido, entonces su talla, su peso es de bajo, ¿no? Algo así, ¿ya? Entonces, cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, con una magnitud directamente proporcional, va a suceder lo mismo. Ya nos dice que una magnitud directamente proporcional es cuando, por ejemplo, vamos a analizar acá, a ver, vamos a analizar dos magnitudes. A ver, vamos a analizar dos magnitudes, ya un ejemplo. Vamos a ver qué magnitud podemos analizar. Y a ver, voy a analizar la magnitud. Ya, el precio, por ejemplo, del pan, ya, vamos a analizar si nosotros compramos pan, por acá voy a poner la cantidad de panes, es una magnitud también, y el precio, ¿ya? En soles. Ya, entonces actualmente el precio del pan, bueno, ha variado mucho, pero vamos a decir que, a ver, en todo Huánuco, el pan está a 6 por un sol, ¿no? Actualmente, ¿ya? Entonces, si nosotros decimos, a ver, yo compro 6 panes, entonces acá voy a trabajar las cantidades correspondientes. Acá vamos a poner las cantidades a analizar. Ya, entonces decía, por ejemplo, ¿ya? Para entender qué significa magnitud directamente. Entonces, si yo, por ejemplo, compro 6 panes, ¿ya? Si yo compro 6 panes,
gasto un sol, ¿no? En esa compra de 6 panes, ¿ya? Entonces, gasto un sol. Ya, si quisiéramos comprar 12 panes, si quisiéramos comprar 12 panes, ¿cuántos soles gastaríamos, no? Obviamente decimos voy a gastar 2 soles, ¿no? Ya, si quiero comprar, a ver, 18 panes, a ver, quiero comprar 18 panes. Si el pan está a 6 por un sol, ¿cuánto utilizaríamos de dinero para comprar esa cantidad de pan? ¿Ya? ¿Qué diríamos? A ver, chicos, si quisiéramos comprar 18 panes, ¿cuánto de dinero vamos a utilizar? Vamos a utilizar 3 soles, ¿no es cierto? Ahí yo voy a utilizar, algunos pues comerán ahora, comprarán hasta 5 soles de pan, ¿no? Como el pan ha subido, entonces algo decía, profesora, compro 5 soles de pan para el desayuno. Ya, entonces, mire, ustedes observan aquí, en este cuadrito, si comparamos, ahora, por ejemplo, si tú compras menos, a ver, si yo quisiera comprar solo 3 panes, ¿cuánto de dinero utilizaríamos, ya? Entonces, si quisiera comprar, por ejemplo, ya no 6, ni 12, ni 18, sí, ya quiero hacer compra menos, ¿ya? Por ejemplo, ya no voy a utilizar un sol, sino será menos, ¿no? 50 céntimos, por decirlo así, ¿ya? Entonces, ¿ya? Entonces, mire, ustedes observan aquí, si analizan, vamos a anotar nuestra observación, ¿qué estaría sucediendo? Ya, entonces, mire, ustedes observan que a medida que yo compro más panes, si quisiera comprar más panes, utilizo más dinero, ¿no? Así, ¿ve? Entonces, a medida que yo utilizo, por ejemplo, quiero comprar 6 panes, necesito un sol. Si quiero comprar 12, necesito 12. A medida que él aumenta, él también aumenta, ¿no? Ese es el comportamiento si nosotros analizamos este casito, ¿ya? Entonces, a medida que él aumenta, él también aumenta. Y si baja, no, si yo quiero comprar menos, el precio también sería menos, ¿no? Entonces, ¿qué diríamos ahí? Estaríamos en una magnitud directamente proporcional, ¿ya? Entonces decimos directo porque si uno sube, el otro también sube, ¿no? Si uno baja, el otro también baja, ¿ya? Entonces ahí tenemos a una magnitud directamente proporcional. Entonces, por ejemplo, si ustedes comparan y dividen 3 entre 0,5, 6 entre 1, 12 entre 2, 18 entre 3. En todo esto hay un resultado que nos sale lo mismo. ¿Ya? Entonces, 3 entre 0,5 es 6, 6 entre 1, 6, 2 entre 2, 6, 18 entre 3, 6. Entonces, hay como una constante de proporcionalidad, vamos a decir. Entonces, acá hay una constante de proporcionalidad, ¿no? Que le podemos poner una constante K, ¿ya? Entonces ahí tenemos. Entonces, viendo este ejemplito, entonces de acá nosotros podemos decir, ya para poder analizar algunos ejercicios, vamos a decir entonces, si dos magnitudes son directamente proporcionales, entonces si A, vamos a decir, a ver, magnitud A y magnitud B. Entonces, si A y B son directamente proporcional, entonces vamos a decir que, si divides A entre B, es igual a una constante, ¿no? De proporcionalidad, ¿ya? Entonces ahí decimos, ¿qué va a pasar eso? ¿No? Entonces, ¿qué va a pasar entonces en nuestros ejercicios? A ver, nos van a poner estas cosas, ¿no? Vamos a decir, a ver, si A y B son directamente proporcionales, ¿no? Entonces, de P, ¿ya? Entonces, si A y B son directamente proporcionales, entonces, ¿qué va a cumplirse? Que A, si dividimos A entre B, es igual a una constante de proporcionalidad, ¿ya? Entonces, muy importante esto de acá, que ustedes van a trabajar cuando es directamente proporcional. Ya, ahora, esta magnitud directamente proporcional también tiene una gráfica. Ya, esto nosotros lo podemos graficar
por A o B nos pidan o nos pongan ejercicios de esa manera, entonces ustedes pueden graficar a una magnitud directamente proporcional de la siguiente manera. No sé si se ve, ya se ve. Entonces, por ejemplo, voy a ubicar mis magnitudes así, ¿ya? Voy a ubicar acá la cantidad de panes y acá el precio. Ya, entonces, por ejemplo, si a ver, vamos a tener, tengo que 1, 2, así, ¿no? 3. Ya, aproximado, ya, así. Entonces, por ejemplo, si nosotros ubicamos, si compro 3 panes, me cuesta 0,5, ¿no? Entonces, 3 y me cuesta 0,5. Entonces, si compro 6 panes, tendría que utilizar un sol. Así, ¿no? Entonces, tú vas a ir ubicando y te va a salir una gráfica muy conocida. Que es una recta. ¿Bien? Así, si vamos uniendo todos los, a medida que avanza el precio, ¿no? Si aumenta la cantidad de panes, mi precio también utilizo más. Entonces ahí usted cuando grafica, se observa una gráfica de esta manera, ¿ya? Este es un modelito que se llama una recta. Es la gráfica de una recta. Entonces, a medida que ya algo así, por acá voy a poner aproximado, ¿no? Entonces ahí está, chicos. Entonces mira la gráfica de una, ahora si por ejemplo sería 0, entonces esta gráfica sería acá, ¿ves? Por ejemplo, 0 panes, 0 sol, ¿no? Algo así. Entonces, ahí está, ¿no? Lo podría prolongar ahí normal, ¿ya? Entonces, de esa manera, decimos que si tenemos, analizando esta magnitud directamente proporcional, entonces va a pasar esto, ¿ya? Entonces, a medida que, no te olvides, si aumenta, B también aumenta, ¿ya? Si B disminuye, B también va a disminuir, ¿ya? Esta es nuestra conclusión a lo que llegaríamos para analizar los ejercicios que podría ahí poner. Ya, ahorita, chicos, ahorita. Entonces, por aquí vamos a ver lo siguiente, ¿ya? Tenemos ahora la magnitud inversamente proporcional. La magnitud inversamente proporcional, ¿ya? Entonces, IP. Vamos a utilizar IP ahora, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a ver qué pasaría si analizamos otro casito de magnitud inversamente proporcional. A ver, por ejemplo, vamos a ver la magnitud, a ver, obreros y el tiempo, ¿ya? O sea, por ejemplo, si analizamos, o también, a ver, por ejemplo, si analizamos la velocidad y el tiempo. Bien, vamos a analizar la magnitud de obreros y tiempo. Acá los valores que corresponden. Ya, entonces ustedes se fijan en este casito de magnitud inversamente proporcional, como su nombre indica, inversa, va a ser lo contrario. Un detalle acá, mire, ustedes se fijan también en esta parte, si ustedes analizan, ¿no? Si ustedes multiplican 6 por una constante, acá también ese mismo valorcito trabaja, ¿no? Por ejemplo, digo 6 por 2. Y acá 1 por 2 también utilizo, ¿no? Así, ¿ve? Ahora caigo, ¿no? 6, si multiplico por 3, acá también, ¿no? Utiliza lo mismo, ¿ya? Entonces ahí también nos damos cuenta que pasó eso, ¿ya? Ahora, si por acá quisiéramos trabajar, ya no sería por 2, sino sería por 1/2, ¿no? Por 1/2, y acá también por 1/2.
¿no? Ya sea si aumenta o disminuye, ¿no? Utilizamos la misma constante para analizar, ¿ya? Entonces, así. Y ahora, en este casito le está indicando, por ejemplo, si nosotros analizamos, a ver, obreros y tiempo, ¿ya? Entonces, vamos a suponer que estamos en una obra y a ver, por ejemplo, si utilizamos, a ver, 40 obreros hacen este trabajo, a ver que sea en 4 días, ¿ya? A ver que sea en 4 días, el tiempo en 10. Ya, entonces, en 4 días. Entonces, si analizamos a ver que una obra, trabajamos, si trabaja 40 obreros, lo realizamos a ver en 4 días. Por ejemplo, si fuese 80 obreros, ¿en cuánto tiempo trabajará, ¿no? Por ejemplo, si trabajamos, a ver, o si fuese, por ejemplo, 20, ¿no? A ver si fuese 20, ya, a ver si fuese 80, vamos a analizar por acá. Y así podremos seguir analizando. Vamos a analizar a ver todas las situaciones, ¿ya? Pues, por ejemplo, decía, si yo tengo, a ver, una obra realiza en la misma eficiencia, todo, ¿ya? Entonces tenemos 40 obreros, lo realizan en 4 días. Y a ver, si trabajamos, si fuese 80 obreros, ¿qué pasa con la magnitud, días o tiempo? ¿Qué va a pasar? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Será como lo que hemos visto anteriormente con respecto a la cantidad de panes que hemos visto con el precio. ¿No? Y ustedes se fijan, si yo utilizo 40 obreros, utilizo 4 días, entonces si yo aumento la cantidad de obreros para trabajar, entonces quiere decir que vamos a trabajar en menos tiempo, ¿no? Ya no vamos a decir que también voy a trabajar en más tiempo, ¿no? Por ejemplo, diríamos sería en 2 días. Ahora, si yo disminuyo la cantidad de obreros, que fuese, por ejemplo, vamos a 20, entonces, el tiempo en días va, si yo disminuyo la cantidad de obreros, el tiempo en días no va a disminuir, ¿no? Si yo tengo menos obreros para trabajar, es decir que yo voy a terminar en más tiempo, ¿no? Ahí está, ¿eh? Entonces, de esta manera. Entonces, eso quiere decir que cuando nosotros analizamos a la magnitud inversamente proporcional, sucede lo inverso, ¿ya? Sucede lo inverso. Si una magnitud aumenta, la otra disminuye. ¿Ven? Entonces, ustedes se fijan acá qué estaría pasando en la observación. Y así ustedes podrían analizar más valorcitos. Entonces, ¿qué estaría pasando si observamos acá? Entonces, vamos a pedir observación. Entonces, diríamos que acá ya no sería dividir, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú dices, a ver, 20 por 8, 40 por 4, 80 por 2, en todos nos sale la mismo resultado, ¿ya? Entonces, 20 por 8, 160. 40 por 4, 160. 80 por 2, 160. O sea, existe una constante de proporcionalidad en una multiplicación acá, ¿ya? Entonces, existe la constante de proporcionalidad en una multiplicación. Entonces, le decía, por ejemplo, mira, ustedes encuentran la constante, diríamos, a ver, 40 si multiplicamos por 2, pero acá, como va a disminuir, entonces no vamos a multiplicar por 2, sino lo inverso, ¿no? Lo inverso de 2 sería 1/2, ¿ve? Entonces acá multiplico por 2, acá si va a ser inverso, voy a hacer lo inverso, ¿ya? Igual acá, ¿no? Acá, por ejemplo, se multiplicó por 1/2, 40 por 1/2 sería 20, y por acá se multiplicó por 2, ¿no? Entonces, la constante de proporcionalidad al analizar este cuadrito, entonces sucede en forma inversa, ¿ya? Allá, en cambio, la misma constante para A, ¿no? Eso es porque como es directo, entonces si A sube, B sube, ¿no? En cambio acá, si A sube, B baja, ¿no? Y si B baja, B sube, sucede lo contrario, ¿ya? Entonces, de acá, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir, entonces, A y B son inversamente proporcionales, ¿ya? Porque si A y B son inversamente proporcionales, entonces
se multiplica A por B y nos sale la misma constante de proporcionalidad. Ahí está, ¿ya? Entonces, esto es muy útil, chicos, para resolver nuestros ejercicios, ¿ya? Pues va a haber ejercicio donde le va a decir, a ver, tengo dos magnitudes, ya A y B son directamente proporcionales. A ver si tengo A que vale tanto, B que vale tanto, calcúlame algo, ¿no? Así, ¿ya? Entonces, igual también por acá. Pero cuando nos ponen textos también, ¿ya? Entonces ahí nosotros vamos a tener en cuenta para ir analizando más adelante nuestros ejercicios. Y ahora por acá, esta magnitud también tiene su gráfica correspondiente. ¿Cómo lo podemos graficar? Ya, ahorita les voy a dictar las claves. Chicos, acá esto voy a terminar de escribirles. Les pongo acá dos ejemplitos, ejercicios para que ustedes me analicen. Y ahí es intermedio les indico la respuesta del primer examen del curso de aritmética, que ayer no les pude dar. Les pasé de álgebra, la solución, todo, ¿ya? Entonces, ahí les voy a pasar, no se preocupen ustedes. Ya, entonces, por acá estamos graficando la magnitud cuando se va a hacer inversamente proporcional, cómo va a ser la gráfica, ¿ya? Entonces, por acá voy a trabajar. Entonces, bueno, por acá voy a ubicar obreros. Y por acá voy a ubicar el tiempo, ¿ya? Entonces, miren, ustedes se fijan también, por ejemplo, hay magnitudes que va a pasar esto, ¿no? Por ejemplo, les decía, si ustedes, por ejemplo, comparan la magnitud velocidad con el tiempo, también va a pasar eso, ¿no? Entonces, ustedes, por ejemplo, comparan la magnitud velocidad, no vamos a suponer que esto fuese velocidad, ¿no? Si yo, por ejemplo, viajo a 40 kilómetros por hora, entonces, llegaría a mi destino, vamos a suponer, en 4 horas, ¿no? Pero si aumento mi velocidad, diría, a ver, yo viajo a 80 kilómetros por hora, entonces yo aumento mi velocidad, entonces voy a llegar en menos tiempo, algo así, ¿no? Entonces ahí también, ¿ven? Ustedes se fijan que ahí también sería inversamente, ¿no? Igual también hay, chicos, hay muchas cosas de la vida real que ustedes pueden analizar, ¿ya? Así. Mira, fíjense ustedes, acá voy a ubicar y a ver si tengo, voy a ubicar acá 20, 40, 80. Ya, a ver, el tiempo, tengo 2, tengo 4, tengo 8. Ya, entonces, por ejemplo, obreros, si tengo 20 obreros, termino en 8 o 10, ¿sí? Entonces acá está 2, 4, 8. Acá está 20, 40, 80. Ya, entonces, para 20 sería 8, ya así. Para 40 sería 4. Para 80 es 2. Mi batería un ratito. Entonces, ya, entonces si usted grafica, y ahí está, ¿no? Ya, entonces chicos, si ustedes grafican, ¿no? Entonces ya no va a suceder esta gráfica, le va a salir, se llama una hipérbola. Ya, más o menos así aproximadamente. Ya, esto así va a ir pegando, por acá no va a ir subiendo, va a ir pegando, ¿no? Por ejemplo, va a aumentar. Si es, por ejemplo, acá otro cantidad de obreros que aumenta, esto va a ir, en este casito para acá, ¿no? Va a ir pegando. ¿Vale? Entonces, si yo por acá tengo 10, va a ir. Entonces, esta gráfica así puede crecer, casi pegadita por aquí y esto acá, ¿no? Así, ¿ven? Igual también el de acá, ¿no? Entonces, esto si yo le doy más valorcitas, esto va a ir creciendo, pero en esa misma rectita, ¿ya? En cambio acá va a ser curveadita, que se llama la hipérbole. Ya, chicos, entonces, ahí estamos viendo a las dos magnitudes, ¿ya? La directamente proporcional y la inversamente proporcional. Ratito, no sé si se me oscureció, no veo bien. Ya, a ver. Ay, ahora sí, ya. Vamos a oscurecer. Entonces, chicos,
Eso sería lo que vamos a hacer en los ejercicios, ¿ya? Entonces ahí en los ejercicios se van a fijar que nos van a poner muchas situaciones con las magnitudes, ya sea inversa o directa, ¿ya? Así. Ya, entonces, a ver, por acá les voy a poner antes de trabajar los ejes que está ahí en el libro, porque la gran mayoría de ejercicios están con textos. Entonces, a veces hay textos que no te van a decir qué tipo de magnitud es, a veces sí hay que te van a decir. Entonces, para ello, ustedes tienen que primero pues, reconocer para cada tipo de pregunta que nos van a hacer. Ya, entonces, para ello, chicos, a ver, ya lo más normal, si desean analizar la pregunta 1, tiene que ver todo lo que estamos viendo acá. Entonces, ahí pueden ir analizando. Yo voy a borrar esto para indicarles dos ejemplitos, a ver, para resolver. Porque también hay, por ejemplo, magnitudes compuestas, ¿no? A veces nos van a poner en una sola pregunta las dos magnitudes, ¿ya? Entonces, ahorita les voy a indicar qué van a hacer si les ponen a usted dos magnitudes a la vez. ¿Cómo lo van a interpretar? De acá nada más ya va a salir todo lo que vamos a trabajar. A ver, entonces también les voy a poner acá ejemplitos antes, ¿ya? Antes para que puedan ustedes trabajarlos ahí donde están. Ya, a ver, voy a borrar por aquí. Ya, a ver, un problema, ¿ya chicos? A ver, un problemita para que ustedes lo trabajen. Ya, a ver, ahí, atentos, ¿no? A ver con qué magnitud van a resolver esto, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a decir si lo digo acá. Si A es directamente ya, entonces ahí tienen una situación, chicos, a ver. Ahí respondan esta expresión. Ya para poner ya las claves, hasta que ustedes vayan viendo este problemita. ¿Ves? Dice, si A es directamente proporcional a B, cuando A es 8 y B es 8, determinar B cuando A es 18. A ver, ¿cómo lo harían? Cuando A vale 6 acá, 6 es 8. Con 6. A vale 6 y B vale 8. A ver, me van a calcular. Entonces dice calcular B, determinar B cuando A vale 18, ¿no? Y la magnitud es directamente. Si ya nada más ustedes ahí, si les ponen este tipo de ejercicios, ahí les van a indicar con qué magnitud. Ahí no van a tener seguramente problema, porque rápidamente lo van a identificar a la magnitud. Y con eso van a resolverla. Ahí me pueden ir dictando, ¿ya? Y también acá les voy a poner otro ejemplito, ¿ya? A ver, les voy a decir.
Ya, acá otro ejemplito más combinadito, ¿ya chicos? Acá les digo, si A es directamente proporcional a B y al mismo tiempo es inversamente proporcional a C, y cuando A es 15, B 18 y C 18 determina C cuando A es 20 y B es 9, ¿ya? Entonces mira acá más combinado, acá más simple, solo con una magnitud. Acá ya les pongo las dos que vamos a hacer. Ya, entonces ustedes, a ver, me mandan sus respuestas y para allá aquí aprovechamos y les dicto las claves. ¿Están ahí, chicos? ¿Me están escuchando? Parece que está todo en silencio por ahí. Sí, sí, se escucha, Miss. Ya, muy bien, muy bien. Ya, entonces ahí me van y mandan su respuesta. A ver, ¿ya tienen su respuesta, chicos? Es muy importante primero realizar este tipo de ejercicio, ¿ya, chicos? Luego ya para cuando tengamos textos, nosotros ya no tengamos ese problemita de ¿Y interpretar. la 1 es 24? Ya, ahorita ya, muy bien. Ya, ahí vayan poniéndome sus respuestas. Ahorita lo voy a verificar, ¿ya? Ya, a ver. Ya, pues entonces, esto está fácil, ¿no, chicos? ¿Se entiende? Como es directo, entonces ustedes van a trabajar entre B, igualamos a una constante y vamos a ir reemplazando, ¿ya? Y ahorita les voy a poner una cosa para que ustedes rápido se den cuenta y analicen. A veces cuando ya les ponen muchos datitos, ustedes rápido para que lo trabajen, ¿ya? Ahorita les voy a indicar. Y acá, por ejemplo, ya les pongo dos magnitudes a la vez. Acá, por ejemplo, ya estamos viendo como que fuese una combinada, ¿ya? Nos ponen a la compuesta, a la directa y a la inversa. ¿Cómo haríamos ese trabajito? A ver, y la siguiente, a ver, ¿tienen dificultades con la siguiente o también se entiende? ¿Qué dicen? A ver, ahí, chicos. No, no es del libro, no es del libro. Por eso les anoté aquí en la pizarra, porque primero les decía, no hay muchos ejercicios así, no veo muchos, entonces primero hay que manejar este tipo de ejercicios, ¿no? Entonces así, por ejemplo, unas cuantas, unos 5 por lo menos, ¿ya? Entonces una vez que ustedes más o menos ya manejan
su análisis, luego reemplazo, luego la fórmula, luego el reemplazo, y con eso ustedes se adecuan cuando hay texto también, ¿no? Entonces, cuando hay texto, entonces a veces nos ponen el texto, entonces hay que sacar los datos de una manera ya correcta, ¿no? Entonces ahí está, ¿ya? No, no está en el libro, no está en el libro. Ya. Ya, a ver cómo van los demás. A ver, ¿se puede o no se entiende o no se entiende? Sean sinceros, normal. Para yo, cuando tengan esa dificultad, entonces yo les digo, chicos, mira, esto es así. Acá están viendo lo que hemos trabajado, nada más hay que interpretar de esta manera, ¿ya? Ya, les voy a decirles qué vamos a hacer acá, ¿ya? Entonces, ya, chicos, les voy a dictar sus respuestas de el examen de las 3 preguntas de aritmética, ¿ya? A ver, anoten ahí sus respuestas. Está corta, ahí tenemos. Ya la primera pregunta de aritmético se corresponde al número 37, ahí, pedían el número de personas que fallecieron. Y ahí es, 75 para marcar, ¿no? En la clave donde vean ahí 75 la respuesta, ¿ya? La siguiente pregunta, ¿cuántos divisores de 700 que no son múltiplos de 6? Ahí la respuesta es 12 divisores, ¿ya? Y la última es 9 horas para marcar. 9 horas. Ahí está, ya chicos, las respuestas de aritmética para que vean que se han hecho bien o no han hecho bien el trabajo en el examen. Miss, por favor, ¿lo podría repetir? Ya, la primera pregunta es la clave 75. 75 de aritmética. La siguiente es 12 divisores. Y la última es 9 horas. 75, 12 divisores y 9 horas. Ya, listo, ahí está, ¿ya? Ya, entonces, mira, chicos, cuando ustedes ven este tipo de ejercicios va a ser fácil. ¿Por qué? Porque a ustedes les van a dar qué tipo de magnitud van a trabajar, ¿no? Por ejemplo, si es la directa o es la inversa, ¿ya? Entonces, les decía ahí, ustedes pocas veces van a tener dificultades, lo van a poder identificar, porque ahí está. Entonces, ¿dónde ves? Vamos a tener dificultad cuando ponen un texto y nos ponen magnitudes que nosotros tenemos que analizar, ¿no? Por ejemplo, si yo les pongo en un texto estas dos magnitudes, las planteo y les pongo cositas, pues yo tengo que analizar, ¿no? ¿Cómo está esa magnitud? ¿Cómo está? Si es inversa o es directa. Yo tengo que sacar la conclusión. En cambio, acá les dicen, entonces les decían, no va a tener problemas. Entonces, como dice directamente proporcional, entonces tenemos la magnitud directamente proporcional. Entonces, como les dan solo dos magnitudes, entonces nos dice A y B. Entonces, quiere decir que A es directamente proporcional a B. Ya, entonces, esta es la fórmula que ustedes van, como una formulita se podría decir que ustedes van a utilizar para reemplazar los valores que les han puesto acá, ¿ya? Bien, entonces, fíjense ustedes, como acá les están poniendo dos valorcitos, entonces, ustedes están poniendo dos valores, ¿qué vamos a hacer? ¿Ya? Entonces, hay como que 4 valores, ¿no? Entonces, A, B, otra vez hay A que voy a calcular y B, y ya, entonces, mira, fíjense ustedes, utilicen un cuadrito que les ayuda a ordenar la información. A ver, si no hay muchos datitos, pueden manejarlo rápido sin este cuadrito. Pero si a veces nos ponen muchas cosas, es muy útil ordenar muy bien la información. No, primer paso va a ser que ustedes identifiquen si va a dividir o va a multiplicar, ¿no? Como es dos magnitudes, puede ser la inversa o la directa. Entonces, ya, entonces le decía, segundo paso, ordenar la información que nos dan. Ya, entonces, segundo paso va a ser ordenar la información. Estoy utilizando el cuadrito que les puse para analizar. Ya, entonces, tengo dos magnitudes, ¿ya? Magnitud A, magnitud B. Entonces, primero me dice cuando A, primero me dice cuando A vale 6. Entonces, cuando A vale 6. Y cuando B vale 8, ¿ya? Entonces, B vale 8. Me dice determina B. Determina B. Voy a calcular acá, ¿no? Le pongo una incógnita, ¿ya? Cuando A vale 18. Cuando A vale 18. Y entonces, ahora cuando tú esto lo utilizas, entonces acá como son dos valorcitos, ¿no? Hay dos valores para A y hay para B. Entonces, esta formulita nada más ustedes lo que van a hacer es igualar
otra vez, ¿no? Es como si fuese 1, 1 y 2, 2. Así, ¿ya? Entonces ahí para que usted reemplace. Ahí está. Ya, entonces esto fuese A1, D1, A2, B2, ¿ya? Entonces ahí nada más lo reemplazamos. Entonces, primero, 6, ¿no? Entonces acá ponemos 6. B, 8, ¿ya? 8. Igual, acá a 18. Y no sé cuánto va a ser B acá, ¿no? Me preguntan por B acá, ¿ve? Entonces, X. Entonces ya formé una ecuación para calcular X, ¿no? Calculo el B. Entonces ahí nada más ustedes hacen su trabajito. Bueno, acá pueden simplificar, a ver, mitad 3, mitad 4. Y acá tercia, 6. Esto lo pueden pasar acá y esto ahí, ¿no? Y van simplificando, ¿ya? Entonces, X es igual a 6 por 4. ¿Qué 4 va a venir acá? X vale, o B vale 24. ¿Ya? Entonces, de esa manera, ¿ya, chicos? Entonces, ahí está el trabajito que ustedes ya han hecho directo, o sea, directamente acá. Entonces, es porque lo han entendido bien lo que está indicando y nada más de reemplazar. No, si utilizan este cuadrito es para ordenar la información, en qué orden yo voy trabajando en la formulita, ¿ya? Así está. Ya, ahora, por ejemplo, hay magnitudes o hay ejercicios donde ustedes les van a poner combinadas, ¿ya? Entonces, acá vamos a analizar una combinada. Voy a borrar por aquí, ¿ya? Para dejar aquí. Ya, entonces ahí mira la pregunta 1 también nos ponen combinadito, nos ponen directa e inversa en una sola. No se parece mucho al ejemplo que ustedes están viendo acá. Ya, entonces para ello, mira, fíjense chicos, les voy a anotar como que algunas propiedades que ustedes ya poco a poco no van a estar memorizadas, sino analizadas. Ya, entonces vamos a ver algunas propiedades que tú vas a necesitar cuando a veces nos pongan simples o combinadas, ¿ya? Entonces vamos a ver qué sucede con estas propiedades. Ya, entonces primero, ya lo que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, si a mí me dicen A y B son directamente, o sea, a ver, A es directamente proporcional a B, directamente proporcional, yo automáticamente voy a dividir, ¿no? Porque es directo, ¿no? Entonces voy a dividir igual a una constante. Ya, ahora también, si me dicen es inversamente proporcional a B. Entonces yo automáticamente voy a multiplicar, voy a igualar a una constante. Ya, así. Tercera. Ya, acá, por ejemplo, a veces te podrían decir a la vez 2, no así como allá, ¿ves? 2, ¿ya? Entonces a veces te podrían decir 2, entonces en una sola. Entonces yo te podría decir, a ver, A es directamente proporcional a B y también a la vez A es inversamente proporcional a C, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, con 3 magnitudes, por ejemplo, ¿ven? Acá les ponen 3 magnitudes, ¿ven? A, B y C. Sacamos analizar solo 2 magnitudes. Entonces, podría haber más magnitudes, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaría si a mí me dan 3 magnitudes? ¿Ya? Entonces, mira qué pasaría. Si ustedes analizan, diríamos A directamente proporcional a B, que si tú esto vas a dividir. Entonces, dirías A entre B. También, nuevamente, A es inversamente proporcional a C. Entonces, si tú borras esto, dirías A va a ser inversamente proporcional, vas a multiplicar. Y así se vería como que tu formulita para que cuando tú tengas tus datitos de 3 magnitudes lo vayas a reemplazar, ¿no? Por ejemplo, acá voy a seguramente combinar así, ¿ya? Porque me dice A es directamente proporcional a B. Ya, A es directamente proporcional a B. Al mismo tiempo es inversamente proporcional a C. Al mismo tiempo es. Entonces voy a utilizar esa formulita, ¿ya? Es decir, no es necesario que ustedes se memoricen porque nada más ustedes de aquí llegan a determinar esto, ¿ya? Pues ahí yo voy a utilizar lo que está aquí, ¿ya? ¿Qué más también a veces nos pueden combinar? Por ejemplo, me pueden combinar
que los dos sean inversos o directos, ¿no? Por ejemplo, si yo le digo, a ver, que A sea inversamente proporcional a B y que A sea inversamente proporcional a C. Ambas que sean inversas o también que podríamos decir directas, ¿ya? Entonces, en este casito, entonces vamos a decir, si A es inversamente, vamos a decir multiplicar, ¿no? A va a multiplicar con B. Entonces, A multiplica con B. Entonces, como nuevamente A va a seguir, nuevamente me dice que va a ser inverso, A va a multiplicar con C, A va a multiplicar con C. Y ya tendría mi formulita para reemplazar según los datos que me dan. ¿Ya? Entonces, ese es el trabajito que nosotros vamos a realizar. Entonces, mira por acá, chicos, vamos a observar en este ejercicio. Entonces, dice, A es directamente proporcional a B. Entonces, ¿qué quiere decir acá? Que vamos a dividir. A es directamente proporcional a B. Al mismo tiempo, dice, va a ser inversamente proporcional a C. A va a ser al mismo tiempo, entonces, dice que A va a multiplicar con C. Y va a ser igual a la constante K, ¿no? Le decía por acá, ¿ven? Ya, ahora voy a hacer mi cuadrito para reemplazar. Si ustedes lo entienden ya, ahí lo pueden reemplazar. Pues si ustedes lo manejan directo la información, no hay problema, ¿ya? Pero decía inicialmente, muchos ejercicios a veces nos ayudan mucho a ordenar bonito la información y con eso ya es rápido el reemplazo. No, ya nada más es reemplazar y ustedes lo pueden trabajar sin problemas, ¿sí? Entonces, acá voy a hacer mi cuadrito un poquito. Ya, entonces mira, voy a hacer mi cuadrito de lo que hice allá para analizar. Acá tengo 3 magnitudes. Esta es tu formulita. O sea, tú vas a utilizar esta como tu fórmula para que tú puedas reemplazar los valores que te pongan. Pues acá tengo 3 magnitudes. Ya, magnitud A, magnitud B, magnitud C. Ya, entonces nos dice, cuando A es 15, B es 18, ahí mismo vamos a trabajar 18, C es 8. Ya, eso es para la primera, ¿no? Así. Determinar C, ¿no? ¿Qué me pide que calcule C? Entonces voy a poner incógnita en C. Y cuando A vale 20, dice B vale 9. Ya, entonces ya tienes ordenadito la información, cuando puede que cuando tú reemplaces, ya lo puedes. Entonces, de acá nada más ustedes igualan 2 veces esto de acá. De acá, te dirían para la primera, ahora esto sería para la segunda, ¿ya? Entonces decimos A2, C2, entre la incógnita está aquí, ¿no? El B2 es la incógnita, voy a poner X, ¿ya? O normal, pónganle B2 y ya luego lo reemplazo, no hay problema. Entonces así se vería ya para reemplazo. Entonces A, 15, entonces acá ponemos 15, C es 8, entre B es 18. Es igual a A2, 20, C2 es X, o ya C es la incógnita, CX, entre B2, que sería 9. Ya, entonces ahí ustedes despejen su X, ¿no? Entonces, bueno, acá sería, se va, 2. Ya, mitad, 4. Cuarta, 5. Esto pasen a dividir, X vale 3. 15 entre 3. 15 entre 5, 3. Y listo, ya. Entonces ya lo hicimos todo lo que está pidiéndonos acá, ¿no? Nuestra formulita, ordenamos la información y luego viene el reemplazo. Entonces es muy importante saber esto y ordenar la información, ¿no? Entonces ya lo demás es mecánico seguramente, ¿no? Esto ya es nada más parte operativa y ustedes con eso ya pueden trabajar siempre, ¿ya? Ya, ahí está, chicos. A ver, vamos a ver la pregunta ya, lo que está en el libro. Ya, ahora sí ustedes pueden manejar muchas cosas por aquí. Ya, ahí está. ¿Entendieron, chicos? ¿Cómo vamos entonces? Ahora sí, ¿qué dicen? Vamos a resolver otros ejercicios que están aquí, ¿ya? Todos que están aquí, vamos avanzando.
Ya, ustedes solitos, inclusive yo no les puedo ayudar, ya ustedes solitos se van a dar cuenta que van a entender el ejercicio seguramente. Tal vez al inicio puede ser que tengan dificultades, pero hay que interpretar nada más, ahí está. Inclusive en muchos ejercicios les ponen qué magnitud vas a trabajar. Pues nada más tú trabajas con esa magnitud y te tiene que salir el ejercicio sí o sí. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Y esto es casi todo lo que voy a hacer en los ejercicios. Ya, a ver, vamos a ver la pregunta 1. Ya han hecho ustedes solitos la pregunta 1. ¿Qué dice? Ya vamos la 1 y la 2, ¿ya? Uno está así, para que saquen sus datitos, la otra está en un texto, los datitos. Ya, a ver, vamos a ver la 1. Dice, A es directamente proporcional con B al cuadrado e inversamente proporcional con la raíz cuadrada de C. Cuando A es 4, B es 8, C 16, hallará cuando B vale 12, C vale 36. Y en la 2 le dice, según las estadísticas, se puede afirmar que el rendimiento de un obrero varía en forma inversamente proporcional al cuadrado de su edad. Si un obrero de 60 años tiene un rendimiento como 3, ¿qué edad tenía cuando rendía como 2? Mira, entonces, mira, fíjense ustedes ahí el texto. Ya lo vamos a entender, ¿ya? Ahorita les voy a indicar cómo vas a interpretar los textos, ¿ya? Listo. Voy a borrar el texto. Son ejemplos, chicos, que les estoy adicionando nada más para mandarnos ya con las preguntas que están ahí. Porque como estos son, chicos, temas nuevos, muchos no lo han visto en el colegio, no saben qué es. Entonces, es muy importante manejar bien la teoría, todo eso, ¿ya? Muchos temas de acá son nuevos que no se tocan a veces en los colegios, son temas totalmente nuevos, ¿no? Y también hay temas que sí ustedes lo hayan visto, ecuaciones, por ejemplo, en álgebra hay muchos temas que sí se toca siempre. Entonces, a veces desde el primer año ya, ¿no? Usted es normal, se puede ver eso. Ya. Ya, entonces, mira, fíjense ustedes, chicos, la pregunta número 1. Esta sí es del libro, ¿ah? Eso sí está en el libro. Esa le puse adicional. Ya, entonces observen acá, nos dice, si A es directamente, entonces dice, A es directamente proporcional con B al cuadrado. Con B al cuadrado. Nada más, mira, les están cambiando en vez de B al cuadrado, ¿no? Tómenlo normal, ¿no? No se asusten, ¿ya? E inversamente proporcional a la raíz cuadrada de C. En vez de ponerle C, le ponen una raíz, no se asuste. Es lo mismo. ¿Ya? Nada más que lo ponen. ¿Cuándo A es? Entonces, ya. Entonces, voy a interpretar primero esto, luego voy a utilizar la tablita para llenar lo demás. Entonces, como dice, A es directamente proporcional, quiere decir que vamos a dividir el común. Entonces, voy a dividir el común. Entonces, voy a decir A entre B al cuadrado. Y a la vez, ¿no? Este mismo va a ser inversamente proporcional con él. Entonces, como va a ser inversamente proporcional con él, voy a multiplicarlo por él, que es una raíz cuadrada de C. Y listo, ya tenemos nuestra formulita. ¿Ya? Entonces, mira, estas situaciones te indican que esta es tu fórmula, ¿no? Tú estás haciendo tu fórmula para que lo reemplaces. Ya, entonces ahí. Ya. Ahora, los cuadritos, entonces decía, si ustedes que no quieren directo normal, si ustedes trabajan con su cuadrito, les ayuda a ordenar la información, a veces como eso está muy complicado para entenderlo el reemplazo. Entonces tengo 3 magnitudes. Ya, y luego vamos con el texto. No hay muchos ejercicios con texto por aquí. Inclusive hay ejercicios que a veces no te dicen qué magnitud estás. O sea, no te dicen, pero tú en el texto tienes que leer y darte cuenta con qué magnitud sería, ¿no? Ya, entonces voy a ordenar la información. Entonces, ya, entonces dice,
magnitud A, B y C. 3 magnitudes. Y si vemos la información, dice cuando A vale 4, A igual a 4, ya, A igual a 4. B 8, en el mismo lugar, ¿no? Ahí está en el mismo 8. Y C 16. Ya hemos llenado toda esta parte. Es que nos dicen también, nos dicen hallar A. No, mira, acá ya les pregunté hallar C, acá les pido. No, se les va a preguntar cualquiera. ¿Ya? Entonces, hallar A, ahí acá va a estar la incógnita. Hallar A cuando B vale 12 y C vale 36. Y listo, nada más ustedes utilizan su formulita para reemplazar. Entonces, si hay algunos ustedes lo copian otra vez acá porque van a utilizar. ¿Sí? Entonces decimos. Ahí está, ya, mira, ahí está. Entonces ordenamos 7. Los reemplazando, ¿no? Primero trabajamos floreta aquí y lo de acá al otro. Pues A vale 4, ¿ya? 4. C vale 16, raíz cuadrada de 16. Entre B al cuadrado, 8 al cuadrado. Es igual a, ahora vamos acá. Entonces, A, piden A, ¿no? Entonces esto es reemplazado por X, ¿no? La raíz cuadrada de C, ahora C vale 36. Entre B al cuadrado, ya, 12 al cuadrado. Y listo, ¿no? Entonces ya esta es parte operativa para que ustedes lo simplifiquen, ¿ya? Bueno, a ver acá, tendríamos 4, raíz cuadrada de 16, 4. Esto no lo voy a desarrollar, voy a poner 8 por 8 para hacer mis simplificaciones rápidas, ¿ya? Acá sería 6x, raíz cuadrada de 36, 6. Esto voy a convertirle en un 12 por 12, para hacer mis simplificaciones rápidas, ¿ya? Para sacar mitad, lo que se puede. Entonces acá tenemos, a ver, voy a sacar cuarta, 2. Cuarta va a quedar 1. Entonces, cuarta, 2. Y acá, mitad, 6. Sexta, mitad, 6. Pues este 6 lo puede pasar acá, ¿no? Como acá queda 1, entonces va a multiplicar con 1 que está acá. Pues ya tienes el valor de X. X es igual a 6. Y listo, ya chicos, así estamos, ¿ya? Entonces, X es igual a 6, ¿ya? Pues lo demás ya es nada más parte operativa, lo principal va a ser poner tu formulita, reemplazar bien los datitos y solito trabaja. Ya, ahora vamos a ver la siguiente, la 2. Ya dice, según las estadísticas, ahora cuando ustedes ponen texto, así como están aquí, ustedes igual van a identificar sus magnitudes, ¿no? Va a haber una magnitud A, va a haber una magnitud B. ¿Qué le dicen de esas magnitudes? Van anotando también. Es muy similar. No se asusten si el texto va a ser muy similar. Yo decía, salvo que en ese texto no les indique cómo está las magnitudes, si son directas o inversas, ahí sí, ¿no? Entonces tengo que hacer un pequeño análisis, ¿ya? Y entonces, mira, fíjense por aquí, si les ponen así situaciones como estas, vamos a ver cuántas magnitudes está trabajando acá. Nos dice, según las estadísticas se puede afirmar que el rendimiento de un obrero, el rendimiento es también una magnitud, ¿ya? Entonces ahí nos indica la magnitud rendimiento. Entonces, rendimiento. Ya, si quieren pónganle A, o si quieren lo pongo R de rendimiento. Si quieren lo ponen magnitud A, ¿ya? ¿Qué más? Varía en forma inversa proporcional al cuadrado de su edad. La edad también es una magnitud. Edad. Si quieren, pónganle B, yo le voy a poner E de edad, ¿ya? Ya, entonces, con estas dos magnitudes voy a ver qué me indica. Me dice que el rendimiento R es inversamente, entonces IP, proporcional a la edad
al cuadrado de su edad. Al cuadrado de su edad. ¿No? Allá, por ejemplo, es muy similar, ¿no? A es directamente proporcional al cuadrado de B. Acá en texto, el rendimiento es inversamente proporcional al cuadrado de la edad del obrero. ¿Ya? Mira, chicos, ya ustedes ya lo han puesto de esta manera, ¿no? Pues muchas veces si nos ponen así, les decía a ustedes, nada más ya lo tienen listo. Si le ponen texto, lean cómo está trabajando esos dos magnitudes, cómo están, ¿no? Si les indica, decía, está bastante fácil. Entonces acá nosotros decimos cómo es IP, pues vamos a decir R por E al cuadrado es igual a una constante, ¿no? Inversamente se multiplica. Ahí está. Ya, entonces vamos a poner el cuadrito para llenar los datitos que ahí nos ponen, ¿ya? Entonces, vamos a llenar el cuadrito para reemplazar. Hay dos magnitudes nada más, ¿no? Solo hay dos magnitudes. Es más fácil trabajar con dos magnitudes, pero también normal podemos hacer con tres, un poco más. Bien, entonces voy a llenar mi cuadrito con la información para reemplazo en la forma. Ya nos dice, si un obrero de 60 años, ya, entonces acá está R y E. Voy a ponerle A y B también si desea, ¿no? Pero como vamos a leer el texto para nosotros rápidamente recordar quién es A y quién es B, ¿ya? Pues decimos, un obrero tiene, si un obrero de 60 años, o sea, la edad, dice ese obrero tiene 60 años, y su rendimiento, tiene un rendimiento, R, rendimiento, tiene un rendimiento como 3. Ahí está. ¿Qué edad tenía? ¿Qué edad? O sea, voy a calcular la edad, entonces pongo X. ¿Qué edad tenía? ¿Cuándo rendía como 12? ¿Cuándo rendía como 12? Vamos a calcular X. Ya, entonces ahora nos llenamos el reemplazo. Entonces decimos R1 E2 al cuadrado es igual a E1, E1, R2 por E2 al cuadrado. Ya, entonces, R1, rendimiento 1 sería 3, el cuadrado de la edad, 60 al cuadrado, es igual al rendimiento 2, que es 12, por el cuadrado de la edad de X, ¿no? En este casito, al cuadrado. Ya, entonces ahí despejamos X, ¿ya? Entonces despejamos X. Y a ver, vamos a hacer nuestra simplificación. 30, esto voy a convertirlo en 60 por 60, es igual a 12 por X al cuadrado. Y a ver, vamos a simplificar por aquí, ¿ya? Sacamos mitad, de lo que tengan para que se pueda simplificar rápido. Y a ver, ¿qué podemos? Podemos sacar 12, va directo, chicos, 60 tiene 12, ¿no? 60 por 5 es 12, ¿no? Ya, entonces, para eliminar este 12 rápido, ¿no? Entonces, si quieren, saquen mitad, así, no hay problema. Pero como tiene ya directo, uno de estos tiene 12, 60, pero 12 por 5. Ya, entonces vamos a sacar 12, 5. Ya, entonces ya tiene 6. Ahora, esto como tiene potencia, lo vamos a pasar como raíz. ¿Cuánto sería acá? Ya, 6 por 3 por 60 por 5. Ya, ahí serían 900, ¿ya? 60 por 5 es 300, por 3, 900. 900 es igual a X. Entonces, esto como tiene potencia, hay que pasarle como raíz. La raíz cuadrada de 900. 30. Entonces, la edad, cuando rendía como 12, tenía 30. Ya, ahí está, ¿ves? Entonces, ahí está el trabajito de la pregunta 2.
Ya, a ver, vamos a ver otro así, ¿ya? Vamos a ver otro igualito a esto. La pregunta 6, a ver, la pregunta 6. También la 3 lo podemos ya hacer, ¿ah? La 6, vamos a ver uno, la 6, ¿ya? A ver, uno, la 6. ¿Ya? ¿Alguna pregunta por aquí, chicos? Ya, ¿qué le salió en la pregunta 4? A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? Le salió en la pregunta 4. Ya. Ajá, 6 nos ha de salir ahí, ¿no? Entonces está, ¿me cuentan? No está difícil la pregunta, está fácil. Ya, a ver, voy a resolver las 6. Una más de este tipo, ya luego vamos a una contexto también. Entonces acá igual tenemos 3 magnitudes, A, B y C. Tales que A dice es directamente proporcional a C. E inversamente proporcional, entonces este mismo A dice va a ser inversamente proporcional a la raíz cuadrada de B. Ya, entonces acá, ya luego haciendo nuestro cuadrito y identificando la fórmula que va a trabajar. Ya. Bueno, primero va a ser mi formulita, ¿ya? Según lo que está indicando. A es directamente proporcional a C. Que quiere decir que acá hay que dividir. A la vez, A va a ser inversamente proporcional con la raíz cuadrada de B. Entonces, como A va a ser inversa, va a multiplicar. Ahí está. Ya, entonces ya tenemos la fórmula A por la raíz cuadrada de B entre C para reemplazo. Ya, seguimos. Voy a leer para llenar la tablita, ¿ya? Un ratito, no voy a la pregunta. Ya, ahí está. Entonces nos dice, a ver, ya, hallar A, ya entonces magnitud A, B y C. Ya nos dice hallar A, mira acá comienza ya preguntando, ¿no? Entonces dice, a ver, hallar A, nos dice directo. No, no está al final, dice que va a trabajar aquí. Ya, entonces hallar A, entonces voy a hallar A. Cuando B es igual a C al cuadrado. Pues eso quiere decir que si B va a valer C al cuadrado, C va a valer C. Pues como él va a ser C al cuadrado, entonces ahí corresponde, ¿ya? Entonces C, así, ¿ya? Entonces así. Cuando B al cuadrado, entonces C quiere decir que vale C, ¿ya? Para poder analizar. Entonces, por ejemplo, si esto vale 2, esto vale 4, algo así, ¿no? Así dice, ¿ya? ¿Qué más? Nos dice también, sabiendo que A es 10, sabiendo que A es 10, B es 144 y C es 15. Y reemplazamos. Entonces, aquí. Sí. ¿Sí? ¿Usted de su música? Dígame. ¿Usted de su música?
Ah, ya la música. No es aquí, es al costado donde vivo, entonces yo no puedo decirle, a ver, vecino, apague su música, porque estoy en clase, porque mi pared está bien cubierta, ni siquiera para pasarle la voz, entonces, la música se escucha porque está en alto, en volumen alto, entonces, justo, miren, ahora nunca me ha pasado esto con mi vecino de la mañana, o sea, a veces un sábado, domingo, ¿no? Que a veces más, pero no, ahora no se les ha ocurrido escuchar la música en volumen alto, están con una música de reggaetón por acá. Me imagino que ustedes también ya me estaba imaginando la música estará ya con ustedes también ahí pegajosa, ¿no? Entonces sí hay una música, pero no, yo no estoy escuchando porque no puede ser posible, pues no, ustedes se van a distraer, pero ya me salió la música, con música estoy trabajando, incluido la música potente acá. Ajá. Entonces, espero que no les dificulte, chicos, porque como decía, donde están mis vecinos, entonces no puedo pedirle, vecino, por favor, no me hagan bulla. Pues pasa eso, ¿no? Es, por ejemplo, cuando estoy en clase, justo el vecino está con el taladro, haciendo hueco a la pared, ¿no? A veces también pasa eso. A veces en la calle, ¿no? Viene el basurero, viene el que vende papas, un montón de cosas pasan en lo virtual. Entonces, no se puede ver manejar, chicos, esas cosas, ¿no? Entonces, entenderá nada. No me imagino que a ustedes también les pasa eso, ¿no? Están ustedes, vienen que venden queso, vienen que venden naranja, todos vienen a seguir. Ya, entonces, mira, reemplazamos acá, ya vamos a reemplazar acá. Entonces, decimos, ya, X, acá vamos a poner X. B va a ser C al cuadrado dentro de la raíz. Entre C. Ya, vamos a 10, acá va a ir 10. La raíz cuadrada de B, 144. Entre C, 15. Ya, ahí está. Entonces, haciendo nuestras simplificaciones, acá se va a ir, va a quedar C entre C, que también lo vas a eliminar. Acá quedaría 10 por raíz cuadrada de 144 es 12 entre 15. Ya ahí simplificamos. C. Ya, quinta, a ver, quinta, 2, quinta, 3. Tercia, 4, ¿no? 8. 4 por 2, 8. Ya, ahí está la respuesta, ¿ya? 8. 8 para marcar. Ya, ahí está. No, así les ha salido, chicos. 8 para marcar. Por acá me están mandando algunas respuestas también. Ya, sí, a ver, en la 4 le está saliendo 120,000 o 180,000. ¿Qué dice? La pregunta 4. Sí, a mí me salió 120,000 en la pregunta 4. No hay plan. En la 4. Ya. Está contagiosa la música por aquí. Ya, a ver, la 4, ¿qué les darle otra respuesta? Ya, entonces acá, por ejemplo, vamos a ver la 3. Y ahora vamos a ver la 4, a ver qué pasa en la 4. Y acá nos dicen 2 veteranos de guerra tienen pensiones concedidas. Ya, entonces vamos a ver el soldado 1
y el soldado 2. Ya, las pensiones. El número de balas también ponen acá, ¿no? Ya, vamos a hacer un cuadrito para poner ahí la información. Cosas que pasan en las clases virtuales. Bueno, ya más bien el otro ciclo va a estar en forma presencial, ¿no? Entonces ya vamos a estar en el salón. Sí, las cosas, ¿no? Que pasan. Sí, bueno, esto está en pasa, ¿no? No se puede hacer nada a veces, chicos. Ya, entonces, nos habla de pensiones, las magnitudes que vamos a trabajar acá serían las pensiones y el número de balazos. Ya, entonces, mire, ustedes observan, nos dice acá, 2 veteranos de guerra tienen pensiones concedidas que son directamente proporcional a la raíz cuadrada del número de balazos. Ya, entonces nos dice las pensiones son directamente proporcionales a la raíz cuadrada del número de balazos. Estas son las pensiones, ¿no? Las pensiones son directamente proporcionales a las raíces cuadradas del número de balazos que recibieron. Entonces, de acá nosotros podemos, les vamos a poner, a ver, un P y una B, ¿ya? Para poder reducir. O si quieren, ponle decía A y B, no hay problema. Lo voy a poner acá, decimos. Como es directa, voy a poner P entre la raíz cuadrada de B de balazo, ¿ya? Así. Entonces, como es directo, va a dividir. Ya, entonces ahora vamos a ver cómo se reemplaza según lo que está indicando. Bueno, acá nos dicen si el primero recibió 24 balazos más que el segundo y las pensiones están en la relación de 91 a 65. Entonces, como las pensiones están en la relación de 91 a 65, entonces, con respecto a las pensiones, diríamos 91 para el primero y 65 para el segundo, ¿ya? Porque así nos está indicando, está en la relación de 91 a 65, ¿ya? Y con respecto al número de balazos, nos dice que el primero tiene 24, si el primero recibió 24 balazos más que el segundo, o sea, si acá hay N, acá será N más B. N más 24, perdón, N más 24. Ya así, entonces ahí ya vamos a reemplazar, ¿ya? Entonces diríamos, pensión 1 entre el número de balazos del 1, así, ¿no? Entonces estoy poniendo B, chicos, para reducir, ¿ya? Y la pensión 2 es igual a también
Ya, ahí está. Entonces, si reemplazamos 91, acá pensión sería 91 entre la raíz cuadrada de n más 24. Es igual a 65 entre la raíz cuadrada de n. Así se ve. Ya, entonces acá vamos a calcular n. Ya, la incógnita va a ser n. Ya, entonces, resolviendo estas partes, entonces acá, por ejemplo, podemos sacar tiene 13ava, 7 y 5. Ya, esto lo puedes pasar aquí, esto lo puedes pasar acá. Lo tendríamos 7 por raíz cuadrada de n. 7 por raíz cuadrada de n es igual a 5 por la raíz cuadrada de n más 24. Ya, para que se vaya la raíz, lo voy a elevar al cuadrado a ambos. Ya, que ingrese aquí y aquí, ¿no? Para que se vaya. Que ingrese aquí y aquí para que se vaya. Y entonces tendríamos 49n, ¿no? Sacar 49n. Acá sería 25, cuando ingresa multiplicamos con n, 25n. Más 5 por 24. No, 25 por 24, que va a elevar también. Entonces, 25 por 24. Ya, él viene acá, sería 24n. 24n es igual a 25 por 24. Se va a ir 24 y n vale 25. Ya, nos pregunta ¿cuántos balazos recibió el segundo? El segundo recibió 25, ¿no? Entonces, 25. Esta es la respuesta, ¿no? Dice el segundo, ¿ya? ¿Cuántos balazos recibió el segundo? Ya. Ahora, en la pregunta 4, ¿cómo ordenaríamos todo lo que está aquí? Ya, ¿a alguien más les ha salido así? Está en una, me han mandado para acá que le sale 120.000 o 180.000, están dudando, ¿no? A ver, algunos dicen, haya 180.000 por acá, les está saliendo 180.000. Ya, nuevamente verificar el 180.000, está viendo por aquí también. Voy a revisarlo nuevamente, chicos. Ya, un ratito ahorita. También voy a ir trabajando por acá otra preguntita. La 5 también un ratito, eso lo voy a dejar para la siguiente clase, porque como esta preguntita habla de engranajes, entonces a veces cuando ya van a otras situaciones, entonces hay que ver otro tipo de situaciones para poder trabajar en este casito de una pregunta de engranajes. Y entonces esa preguntita todavía lo voy a dejar pendiente para la siguiente, porque le voy a poner un ejemplito más pequeño para poder analizar esa pregunta 5, ¿ya? Entonces, voy a trabajar en la pregunta 7. La 4 también lo estoy dejando pendiente, porque por ejemplo estamos dando 180.000. Entonces, ahorita lo voy a revisar para verificar bien mi respuesta, ¿ya? No voy a hacer que me salió otra cosa y no es, ¿ya? Ahí está. Entonces, mira, en la 7 dice, el sueldo de un empleado es directamente proporcional a su rendimiento e inversamente proporcional al número de días que ha faltado para trabajar. Entonces, por acá tenemos la magnitud sueldo. Voy a ponerle a ver que sea S. El rendimiento. R. Y a los días que ha faltado a trabajar voy a ponerle como días que faltó, ¿ya? Días nada más le voy a poner D. Como habla de días, entonces voy a trabajar con la letra D. Ya, entonces todo esto por acá nos indican que el sueldo dice es directamente proporcional
es directamente proporcional a su rendimiento. A su rendimiento. También dice es inversamente proporcional a los días que faltó a trabajar. Ya, así se vería, ¿no? Así nos está indicando. Entonces, es directamente proporcional al rendimiento e inversamente proporcional al número de días que faltó a trabajar. Ya, entonces, de acá decimos que S entre R por el número sería S por D. De acá decimos S entre R, el sueldo entre el rendimiento y el sueldo por el número de días que faltó a trabajar. Ya, así vamos a trabajar, ¿ya? Entonces, vamos a hacer el cuadrito. Ya, entonces vamos a leer, vamos a llenar por acá este cuadrito. Dice, si Javier tuvo un rendimiento, un sueldo mensual, entonces dice Javier tuvo un sueldo mensual de 600. Vamos a llenar acá el sueldo, está pues el sol, ¿ya? 600. Un sueldo mensual de 600. Y su rendimiento es como 5. Y los días que faltó a trabajar es 4, ¿ya? Y nos dice entonces, ¿cuál es el sueldo? ¿Cuál es el sueldo? Si su rendimiento es como 8 y faltó 3 días. No, ahí está. Ya, entonces ahí ya hemos ordenado la información para poder reemplazar. Ya, entonces decimos, a ver, ese es el sueldo, ¿no? Entonces decimos 600 por los días que faltó a trabajar, 4 entre el rendimiento que es 5. El otro sería el sueldo, vamos a calcular entonces X, el número de días que faltó por 3, entonces por 3 entre el rendimiento que es 8. Y ya tenemos para calcular X, ¿no? ¿Cuál es el sueldo ahora? Ya, entonces, a ver, vamos a simplificar por aquí. ¿Qué se puede ir? Voy a poner 60 por 10. Ya, voy a simplificar quinta 12. Ya, acá voy a simplificar tercia 4. Ya, esto es lo que se puede simplificar. Entonces tendríamos 4 por 4, 16, por 10 sería 160, ¿no? Por 8. Ya, entonces multiplicamos 16 por 8 y eso sería el sueldo de, no dice acá, ¿cuál es el sueldo? ¿Ya? 1080 son, ¿no? No, 1280, ¿sí? 1280. 1280. Ya, ahora están con la canción de Anita, creo, ¿no? ¿Eso, chicos? Están más actualizados que yo. Ya, en la canción del paso de Anita por aquí. Ya. Y todo lo que me pasa en plena clase. El paso de Anita, la canción de Anita, la verdad no estoy actualizada con... Ahora estoy bastante desactualizada con los temas que me imagino que a ustedes sí están ahí.
Ya, la 11 tampoco le sale y ahorita vamos a ver qué pasó en la 11. Vamos a ver por qué no puede salir la 11. Vamos a ver la 11, qué hay en la 11, ¿ya? Ah, ya, esta preguntita me está bastante interesante, chicos. Aquí vamos a ver la 11 ya para, entonces yo lo voy a verificar para la siguiente, la 4. Porque, a ver, 180.000, por acá me han mandado 120.000. Eso, entonces, déjenme verificar nuevamente, chicos, voy a verificar a ver qué pasó, porque me lo hice muy apurado. Entonces, vamos a ver la 11, ya no dice no quiere salir la 11. Mira, está interesante esta preguntita porque hay que analizar un poquito, tal vez, con cuidado nada más, porque nos ponen de la siguiente manera. Mira, observamos, vamos a ordenar la información para que sean dos magnitudes A y B. Ya, entonces mira, tal que A es inversamente proporcional a B si B es menor o igual que 30 y A es directamente proporcional si B es mayor o igual que 30. Si A es igual a 0, cuando. Entonces mira, un poquito confuso, si ustedes se dan cuenta, porque nos pone una condición. Nos dice B mayor o igual que 30 o B menor o igual que 30. Entonces mira, observan cómo lo vamos a trabajar por aquí para no confundir, ¿ya? Vamos a ver. Voy a hacer mi cuadrito. Muy importante para mí es utilizar mi cuadrito. Entonces ahí a veces me doy cuenta de muchas cosas, ¿eh? Entonces voy a comenzar con mi cuadrito. Ya, estoy así. Hoy en mi clase estoy al paso de Anita, ¿no? Con paso de Anita. Voy a hacer los pasos de Anita ahorita, chicos. Ya, esta preguntita está un poco engañosa, chicos, porque hay que ordenar bien todo lo que está acá. Ya, mira, va a salir rápido esta preguntita. Ya, entonces vamos a anotar las condiciones que nos está indicando acá, ¿no? Dice, A va a ser inversamente proporcional a B, ¿pero qué? Pero si B dice tiene que ser menor o igual que 30. Y A va a ser directamente proporcional a B, pero ¿cuándo? Dice cuando B sea mayor o igual que 30. Ya, si A vale 6, ya. Entonces, mira, fíjense acá, ya el detalle que hay que conocer o que hay que analizar acá. Ya, entonces tenemos dos magnitudes. Tenemos magnitud A y magnitud B. Ya, entonces mira, leemos esta información. Para ambos, hay B mayor, como está trabajando menor o igual y mayor o igual que, quiere decir que para ambos toma 30, ¿no? Entonces para ambos toma 30, ¿ya? Entonces ese 30, yo lo voy a ubicar de esta manera. Mira, fíjense ustedes, en una sola va a haber dos situaciones. Por ejemplo, si me dice esta forma, B tiene que ser menor o igual que 30, quiere decir que, por ejemplo, desde aquí, ¿no? Incluye el 30, desde aquí hacia por aquí, estaría indicando B menores o iguales que 30. Y esto nos indica mayores o iguales. Esto quiere decir que de aquí por allá sería B mayores o iguales que 30, ¿no? Como está viendo para ambos el mismo valorcito que va a trabajar, uno se va para menores y el otro se va para mayores. Entonces vamos a hacer un análisis por allá. Ya, entonces ahora si leemos la información que está indicando acá, dice cuando A vale, ya, dice si A vale 6, cuando B vale 20. Ya me dice, si A vale 6, dice si A vale 6, cuando B vale 20. Y también hay por acá nos dice, ¿cuál será el valor? ¿Cuál será el valor de A cuando B vale 60? ¿No? Por acá nos dice, ¿cuál será el valor de A cuando B vale 60? Ya, con esto vamos a llenar este cuadro, ¿ya? Pues primero voy analizando. Por un momento me olvido de lo que es esta parte. Analizo esta parte. Y entonces un ratito vamos a tapar esta información.
vas a dar cuenta que estoy analizando. Entonces, por ejemplo, si a mí me dice B tiene que ser menor o igual que 30, así que B trabajaría valores menores que 30. Entonces, por ejemplo, acá me ponen de 20, ¿no? Entonces, si tú te fijas, 20 está dentro de este intervalo, se podría decir, ¿bien? Entonces, B está dentro de este intervalo. Entonces, quiere decir que este B lo voy a poner aquí. Por lo tanto, A vale 6. Ya, entonces decía, por un momento estoy olvidándome de esta parte, estoy analizando hasta aquí, por acá. Ya, entonces voy a analizar este cuadrito. Ya, entonces me dice, ¿acá qué me dice? Si es menores, es inversamente proporcional. Inversamente proporcional. Esto quiere decir que va a multiplicar. No, va a multiplicar. Entonces, miren ustedes, chicos, ¿qué dirían para calcular este lugarcito, como una inconta, este cuadrito? Si B es menor o igual que 30, dice A y B va a ser inversamente proporcional. Va a ser inverso, entonces quiere decir que va a multiplicar A por B. Pues si ustedes multiplican 6 por 20, ¿cuánto es? 120, ¿no es cierto? Ya, entonces quiere decir que esta misma cantidad que multiplico también debe ser acá, ¿no es cierto? Porque me está diciendo que es inversamente proporcional cuando B es menor o igual que 30. Entonces, vas a poder llenar este cuadrito, ¿ya? Con esa información vamos a poder llenar ese cuadrito. ¿Cuánto sería en ese cuadrito para que cumpla esta primera condición? Sería 4, ¿no es cierto? 6 por 20 sería 120 y 30 por 4 también 120. Entonces estaríamos bien. Ya, entonces ya analicé esto, ahora me voy por acá. Ya, entonces ahora me dice D va a ser mayor o igual que 30. Entonces, por aquí. Entonces, de acá mismo, del 30, me voy por acá. Entonces ya me olvido de él y analizo de acá hacia acá. Entonces me dice que, ¿cuánto va a ser A? ¿Cuánto va a ser A? Si B vale 60. Y miren ustedes, B vale 60, quiere decir que valores mayores o iguales que 30, está bien este 60 que ubique acá. Entonces, 60. Entonces me dice, cuando es así, es directamente proporcional, o sea, cuando analizo que aquí está aquí, va a ser directamente proporcional. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a dividir, ¿no? Entonces, quiere decir que voy a dividir con él, bueno, diría 4 entre 30 es igual a X entre 60. Ahí está, para calcular X, ¿no? Entonces ya en este gatito y esto me va a permitir trabajar acá, ¿ya? Entonces, ahí simplificando nada más. Tercia 2. Entonces, X vale 8. Pues le decía un análisis muy interesante, chicos, ¿no? Porque mira que nos ha puesto esta condición, ¿ya? Entonces, este análisis, para nosotros poder analizarlo con cuidado, interpretación, bastante interpretación para poder nosotros concluir, ¿no? Cómo se estaría viendo de esta manera, ¿ya? Entonces, acá X vale 8, nos piden cuánto vale. Entonces, A vale 8. Ya. Lo demás, chicos, eso, la 4, por ejemplo, todavía voy a verificarlo con cuidado, ¿ya? Para poder trabajar. Ahora, eso de los engranajes también está bastante interesante para trabajarlo. Eso también les voy a explicar en así. Y hay varias preguntitas que están así para ir viendo. Contexto, una gran mayoría de preguntas. Entonces, eso ya lo vamos a hacer en la siguiente clase, que todavía tenemos para resolver más ejercicios. Ya, chicos, entonces listo. Melanie, ¿alguna pregunta por ahí? Ya, la 11 también lo voy a verificar. Ah, la 11 ya está acá. La 11 ya está acá. La 11 sí salió. Ya, la 4 sí, eso lo voy a verificar para la siguiente. Ya, chicos, ahí está la 11. Así se analiza la 11, porque nos ponen esas condiciones. Ya, chicos, listo. Entonces, nos vemos a la siguiente clase. Ahí va a salir la grabación con toda la música de fondo. Ya, listo, chicos, nos vemos.